Ok, entonces de nuevo, Rav Kook pidió, Rav Kook, Rav Bigorn pidió para que vamos a estudiar juntos escritos del Rav Kook en el domingo y miércoles. Yo pensé con el Rosh Hashanah que el mejor para empezar, una buena puerta, era empezar con Enayá. Enayá es el comentario del Rav Kook acerca de las Agadot del Talmud. Agadot son la parte espiritual del Talmud. Digamos así, algunas partes se entiende bien, otras no se entiende bien, otras se piensa que entiende. Pero por supuesto hay mucha profundidad por detrás. Enayá es también un libro muy práctico del Rav Kook. ¿En qué sentido? Algunas partes son más filosóficas, pero hay muchas partes que son muy prácticas. Así. Justo esto que vamos a estudiar ahora no es tan práctica. Un poquito práctica, pero no tanto. Lo que yo elegí estudiar o empezar, así, el libro tiene partes más fáciles, partes menos fáciles. Vamos a hacer, quizás una vez que esté en esta hora, vamos a hacer que cada uno lea un poquito y vamos traduciendo. Vamos viendo cómo hacemos del mejor modo posible. Hoy estamos haciendo en esta clase, no sé, los me dijo, top, si está libre la cámara, entonces que lo graben. Pero no sé si vamos a hacer así siempre, porque no sé, a mí es más agradable cuando estudiamos. Si vamos a lograr estudiarnos juntos, ¿okay? En esta clase bien, así, vamos para otro. Es más importante. La parte que yo elegí para empezar es la parte de Rav Kook que explica la parte del Talmud que explica las leyes de Hanukkah. El Talmud habla de Hanukkah, habla muchas cosas. Próximo, ahora. Sí, es el Hag más próximo, ¿cierto? Más cercano. Luego vamos a llegar en esto. Entonces, por en cuanto, mientras nos llegamos en Hanukkah, vamos también en el domingo, también en el miércoles a estudiar el mismo. Puede ser que después vamos a cambiar esto un poquito, vamos a hacer. Mi objetivo no es entrar tan profundo dentro del propio Rav Kook, sino presentar un poquito las ideas, presentar un poquito el modo de estudio. Hay partes más fáciles de entender, menos fáciles de entender. La parte de Hanukkah voy a dar una pequeña introducción sobre cuál es la idea central de Rav Kook en toda esta parte. Hay acá muchas hojas acerca de Hanukkah, no vamos a dar todo. Yo elegí algunas. Hablé con el Rabbi Gameliel, con más algunos del Mahón, cuáles son los mejores, así que son interesantes que pueden ser para empezar. La parte de Hanukkah, la idea central de Rav Kook es que la guerra entre los judíos y los griegos no fue solo una guerra de armas, fue una guerra de ideas. Fue una guerra entre la Torá, el pensamiento de la Torá y el pensamiento griego. Los griegos, lo que les daba fuerza para pelear, para conquistar todo el mundo, para decir, yo tengo algo de bueno que voy a poner en todo el mundo, es el intelecto, la filosofía. Los griegos lo inventaron. Hasta la época de los griegos no había intelecto. ¿En qué sentido no había intelecto? Había los no era razonamiento y no tan sistemático, no basear la vida en esto. El intelecto era parte de la vida, parte de las cosas. Los babilonios tenían mucha astrología. Los egipcios fueron capaces de erguir piedras que aún hoy no se sabe cómo las erguieron. Hay piedras de 1200 toneladas en las pirámides de Egipto. ¿Saben lo que son 1200 toneladas? Son el equivalente a 22 Boeing 747 completamente dotados, completamente llenos, o 400 elefantes africanos. Nadie sabe hasta hoy hay pocos guindastes en todo el mundo, unas grúas capaces de elevar. Había mucho conocimiento, mucho razonamiento en todos los lugares, pero los griegos dijeron, no, la vida va a ser así, vamos a basear en esto. Pero intelecto, tenía un otro lado, es el intelecto, pero hay algo que no hay ideales. No hay. Intelecto viene al servicio de ¿qué? Del cuerpo. Vamos a hacer que todo va a ser bello, armónico. No. Pero no hay espiritualidad. Esto no hay. La vida espiritual no hay. Se puede hacer con que todo va a ser 100% construido bien. Vamos a construir un edificio. Vamos a hacerlo de acuerdo con las reglas, 2, 3. No sé si estudiaron esto en geometría. Me olvidé ahora cómo se llama. Para hacer cosas perfectas, así un rectángulo perfecto. Si vamos a hacer una estatua, perfecto. Si vamos a hacer el deporte, vamos a hacerlo perfecto, racionalmente. Vamos a hacer competiciones y vamos a cultivar el cuerpo, el intelecto, la vida, una vida buena. Vamos a vivir bien. Una cosa no hay: el espíritu. Eso no hay. Podemos un poquito servir a los dioses, no sé, solo para decir que sí, pero poco a poco, por acaso, el pensamiento griego mató la idolatría. Pero no por matar la idolatría, ¿cierto?
Bueno, la idea central de Rav Kook en estas partes de Hanukkah es que la guerra fue una guerra espiritual. En primer lugar espiritual. Porque los griegos, poco a poco, después que conquistaron Israel, todos los lugares en los cuales los griegos lo conquistaron, ¿qué hicieron de inmediato? Empezaron a implementar su cultura. Todo el mundo, sin excepción, se bajó, se curvó delante de la cultura griega. No que todo el mundo se cambió en griego, pero poco a poco, en todos los lugares del Oriente que los griegos fueron conquistando, las personas fueron se cambiando en griegos, en el helénico, ¿cierto? El helenismo, se llama el contacto entre el Occidente y el Oriente, se dio con los griegos, y poco a poco las personas se quedaron casi griegas. El pensamiento griego, pensaban como griegos, actuaban como griegos, ¿cierto? Y fueron abandonando sus culturas originales, o mezclándolas en el pensamiento griego. Hubo solo un lugar, y esto empezó a ocurrir también en Israel. Porque el pensamiento griego parecía muy bueno. ¿Por qué no? Ok, es posible ser. Poco a poco se quedaron, hubo también personas. Una de las primeras cosas que los griegos hicieron en Israel, después que Alexander Magno conquistó todo el mundo y murió poco después, dividió el mundo en tres, entre sus tres generales. La Siria se quedó con los Seleucidas, Antíocos, y el Egipto con los Ptolomeos. Talmai primero Ptolomeo. Una de las primeras cosas que hizo, uno de sus primeros actos, fue convocar 70 sabios de Israel, de la tierra de Israel, para traducir la Torá. Mirad, traducir la Torá significa el siguiente. Hay la Torá, es muy interesante. El pueblo de Israel no estudia la Torá como un libro de estudios. Estudia la Torá como parte de la vida. Es posible que dos judíos van a estudiar Torá y uno va casi, no, empezar a pelear, el otro se va al Beit Midrash, se ve, ¿cómo? No sé, nosotros damos el Kusarí, por veces yo creo, rega, soy solo uno contra 10, no soy capaz. ¿Cierto? Pero los griegos dijeron, no, es un libro interesante. Hay muchos libros interesantes. Nosotros tenemos que conocer eso también. La Torá se puede pasar a otros pueblos, sí, se puede, pero adaptado, lo que se puede. Si el pueblo judío va a decir, nosotros vivimos así, y voy a dar, es una cosa. Por lo menos, la primera cosa que hizo es, vamos a traducir la Torá para que va a ser nuestra, parte de nuestra cultura. Bajaron el nivel de la Torá, en otras palabras. Cambiaron la Torá en una cultura. Y esto tuvo duplo sentido. Los griegos recibieron la Torá. Y ahora, ¿cómo los judíos empezaron a ver la Torá? Como los griegos. Como cultura. Por cuenta de esta traducción, nosotros hacemos el ayuno de 10 de Tebet. Es la primera causa. La segunda causa del ayuno. La primera fue... Pero todas las tres causas están conectadas. La primera fue que Nebuchadnezzar empezó el cerco de la ciudad de Jerusalén en la época del primer templo en esta fecha. El segundo, las murallas. El enfoque explica que los tres están conectados. Por acá en la introducción de Inayá. Los tres motivos. Porque la muralla es lo que separa. Lo que separaba el pueblo de Israel de los otros pueblos empezó a destruirse en esta fecha. Pero el segundo se destruyó del peor modo con la Septuaginta, con la traducción de la Torá. La traducción de la Torá para el griego es motivo de ayuno. Poco a poco, y Josefos Flavios, el historiador de la segunda época del segundo templo, describe como los judíos no todos percibieron el problema. Los sabios dijeron ayuno por esto. Pero muchas personas, cuando escucharon que traducieron la Torá, y hubo algunos milagros también mientras la traducieron. Hubo algunos lugares en los cuales cambiaron palabras, y los 70 estaban cada uno en una casa, cambiaron algunas palabras, y todos cambiaron las mismas palabras. Por ejemplo, uno de los animales que no son kasher se llama arnevet, la lepre, ¿cierto? El cuello. Ok, un tipo de cuello. Y arnevet, por acaso, en griego, era el nombre de la reina de Egipto, de Cleopatra I, la esposa de Ptolomeo. Y entonces empezaron, vamos a traducir que un animal impuro es la cuella, entonces van a los matar a todos lo cambiaron. Otras cosas, por ejemplo, para cualquier judío es obvio que cuando se lee el inicio de la Torá, Bereshit bara Elohim, el inicio Dios creó el cielo y la tierra, ¿cuál es la intención? Al inicio, no sé de qué, del tiempo, no sé, vamos ahora a miles de explicaciones. Dios creó el cielo y la tierra. Pensaron, no, los griegos van a leer esto. ¿Cómo van a leerlo? En el inicio creó Dios.
El inicio es el nombre de algún dios. Crió Dios. Claro, entonces, ¿qué vamos a hacer? Es parte de la cultura. Y lo cambiaron también. Hubo algunos milagros. Lo cambiaron para Dios crió en el inicio el cielo y la tierra. En la Septuaginta y también en la Vulgata, pero en latín y también en las otras traducciones de la Biblia cristiana, ¿cierto? Quien va a leerlas después va a ver que luego de inicio hay una diferencia entre la Biblia y la Torah. ¿No? Porque eso es un ejemplo de culturas, hay otros, hay miles, hay algunos. Poco a poco la cultura griega fue entrando en la tierra de Israel. Y una buena parte de la aristocracia judía empezó a portarse como griegos. Hasta el punto, no quiero describir hasta el fin, pero hasta el punto que hubo judíos que decidieron su Brit Milá. Que pagaron nuevamente, hicieron que anularon su Brit Milá. Hicieron operación para no tener más Brit Milá. Brit Milá es el máximo de la oposición del antagonismo entre la cultura griega y el judaísmo. ¿Qué? ¿Es tu cuerpo que es tan perfecto? ¿Tú vas a mutilarlo? Sí, dijo el judaísmo. Sí, está faltando algo en el cuerpo. No, dijo los griegos. El cuerpo es perfecto. Hay que ser perfecto. Por acaso, las estatuas griegas son muy perfectas. Tienen todo. Hay una cosa que no hay en las estatuas griegas. Todas, sin excepción. Griegas y romanas. ¿Quién sabe qué? ¿Él? No, tienen prepucio, tienen todo. Sí, por ejemplo. Por supuesto. Pero hay una cosa que no hay. ¿Quién sabe qué no hay en las estatuas griegas? Ninguna estatua griega tiene. Ropa tienen, por veces tienen. Por veces no, por veces sí. Sí que les importa. Si es bello, entonces puede poner el cuerpo también. ¿Lengua? Nunca puede ser, no es esto. No sé, no soy perito, no experto, pero... ¿Oro? ¿Órgano? No. Hay un órgano que está faltando. En todas las estatuas, sin excepción. El ojo. Todas tienen ojo, pero no tienen la pupila, la parte de dentro del ojo. No tienen. Los ojos de las estatuas griegas, todas sin excepción, busquen en Wikipedia, son vacíos. Porque el ojo es la abertura del alma. Es algo interior. ¿Cierto? La puerta para el mundo interior se ve si una persona está bien o está mal por los ojos de ella. Si una persona está triste o llegue, puede ser así cuanto quiera. Se ve en sus ojos cómo está. Si está cansado, si está así. El ojo es la puerta para el mundo interior y los griegos no lo querían. No hay. Las estatuas son perfectas, pero son exteriores. El exterior es perfecto. ¿Y la parte interna? No hay trabajo interno. Punto. Y hicieron todo exactamente perfecto, armónico, muy bueno, pero no hay. La oposición entre Atenas y Jerusalén, entre Grecia y Jerusalén, todas en Atenas, Esparta, no es importante, no podría ser más grande que esto. Ahora, hay una cosa interesante. Esta exposición fue lo que llevó a la guerra, poco a poco, entre los griegos. Cuando los griegos llegaron al máximo de su posición, después vamos a estudiar un poquito de esto. O históricamente, cuando dijeron, ok, ahora vamos a forzarlos también. Cuando vieron que en Israel no ocurrió lo que ocurrió en todas las partes del mundo. Que recibieron la cultura griega sin pensar dos veces. Cuando empezaron a forzarlo, ellos no destruyeron el Beit HaMikdash, que era tan bello. Impurificaron el Beit HaMikdash solo. Impurificaron los aceites que continuaron lá. Pureza, impureza, son conceptos espirituales. Esto no hay. Quando ele enfiou lá no Midrash, saiu aqui do chá, imediatamente ou ainda ficou alguma... No sé, está diciendo cuando violaron el Beit HaMikdash salió a la Kedushá. No sé si salió a la Kedushá. La Kedushá del hogar siempre se encontraba. Si alguien iba a entrar en el lugar del templo sin purificarse en el mikve antes, iba a merecer caret. Es comunión espiritual. Un judío. Solo que los griegos dijeron, ¿qué nos importa? Cada uno entra donde desea, como desea, del modo que desea. No hay un aceite puro. Y el aceite es el símbolo de ¿qué? De la Jochma, de la sabiduría. ¿Por qué? Porque el aceite ilumina la oscuridad. Es la base para la mineral tiene que ver con la sabiduría, con la cabeza. Sí. Por esto que el milagro, después vamos a estudiar, pero por esto que el milagro de Hanukkah lo conmemoramos ¿cómo? En el aceite puro. Que no tenían aceite puro. Eso es todo era alrededor de esto. El Rav Kook dijo, pero más una cosa.
Hanukkah es diferente de algunas otras fiestas. En Pesach, por ejemplo, hubo el faraón, matanza del faraón, terminó. De un cierto modo, ¿cierto? Hay miles de significados en el faraón, etc. Pero en los griegos no fue así. Los griegos, peleamos contra los griegos, los vencimos, ascendemos las bellas en el Beit HaMikdash. ¿Terminó la pelea con esto? No, porque la cultura griega continuó. Es la base del mundo romano. De occidental. Es la base del mundo occidental. Y la pelea continúa hasta hoy. Hasta hoy. Por esto que Hanukkah es la última fiesta. Es la fiesta que preparó el pueblo de Israel para la Galut. Hanukkah es el último milagro que hubo. El último milagro que hubo de verdad, así, para todo el pueblo. Claro, hasta la resurrección de Israel, hasta Yom Ha'atzmaut, pero es el último milagro que hubo. Dice que Israel es comparado al aceite también. Israel comparado al aceite. El aceite no se mezcla con nada. No se mezcla con nada. Se riega, se va hasta el último rincón. ¿Verdad? Y así... Y tiende a flotar hacia arriba. Ok, esa es la idea central de Rav Kook, parte de la idea central, ¿cierto? Que acá estamos hablando de una por acaso, mismo históricamente, la pelea no terminó. Nosotros estamos acostumbrados, ¿quién sabe cuánto tiempo duró la historia de Hanukkah? 200 años. La guerra de Hanukkah, ¿cuánto tiempo? 12, 13 años. Mirad, desde que empezó la rebelión hasta que prendieron las velas en el Beit HaMikdash, son 2 años. ¿2 años de pelea. Y más 25 años de guerra después. En la cual murió Yehuda Maccabi, Shimon, Elazar, todos los hermanos de los Hashmonaim. Y que solo terminó la guerra cuando hicieron un pacto con Roma. Y cuando los romanos entraron en Israel. La guerra no terminó. Porque la voluntad de los griegos de pelear por ese intelecto no terminó también. De los judíos tampoco. Ahora, hay copias una para 2, yo creo. No sé si hay una para... Yo hizo 8 copias, no sabía cuántas hacerla. Entonces, después que recuperaron el templo... Recuperaron el templo, lo purificaron el templo. Y es muy importante. Nos dieron la fuerza para pelear después. Y aún estamos peleando. Es la misma pelea. La asimilación cultural. Viene de esto, exacto. Cuando hace 200 años, cuando Mendelssohn empezó a hacer el reformismo, ¿por qué lo empezó? Porque vio que los jóvenes fue en la época del renacimiento cultural de Alemania, cuando los alemanes empezaron a surgir como pueblo, digamos así, después de la contrarreforma, etcétera y tal, y empezó la cultura Goethe y Schiller y todos los grandes poetas y después los grandes matemáticos como Gauss, ¿cómo se llamaba? No me recuerdo. Toda la ciencia empezó a desarrollarse en Alemania, empezaron a hacer una cultura muy muy fuerte. ¿Saben? El Fausto de Goethe tiene no sé cuántas versiones de óperas y de músicas y de adaptaciones. Y de no sé qué influenció y las personas escuchaban Beethoven y se quedaban locos. Mozart, etc. Y los judíos miraban para sí, venían la Torah así. ¿Por qué la Torah era así? Es una buena pregunta, pero así era. Y decían, ok, no soy capaz. Yo quiero irme para otra. Quiero cambiarme, quiero ser alemán. Y por medio de eso, la primera cosa que Mendelssohn hizo fue traducir la Torah para el alemán. ¿Pero para qué? Para que los judíos se van a aprender alemán. Y él decía, no, tú puedes tener la cultura alemana, pero ser judío. Al fin. Hacer las mitzvot al fin. Por supuesto, no tuvo ningún suceso. Sus hijos ya se convirtieron todos. Todos se convirtieron al cristianismo y se casaron con los judíos. El nieto más famoso de Mendelssohn, de Moses Mendelssohn, Rav Moses Mendelssohn, fue Félix Mendelssohn Bartholdy, el compositor. Pero hay otros nietos famosos de él. Uno era filósofo. Sus descendientes. ¿Qué? Los descendientes de él. No sé dónde están. No, todos se asimilaron. Lo que ocurrió con él, lo ocurrió con los judíos en Alemania, de un modo general, pero es la misma historia, la misma pelea, es algo más fuerte, es como donde se ve el más fuerte, la pelea de culturas. ¿Cómo hacer con culturas? Una guerra de culturas no es algo fácil. Ahora, ¿cuál fue exactamente la guerra? ¿Dónde está el punto? ¿Qué se hace? Es una cuestión que no es fácil de entender. Y el Rav Kook se dedica a esta cuestión. Dijo, yo no voy a te explicar ahora cómo fue la guerra, le hace Fusflaves. No voy a te explicar ahora
las leyes de Hanukkah. Voy a explicar cómo nuestros sabios lo dijeron en el Talmud. Y los sabios escriben mucho sobre el Talmud. Y las leyes de Hanukkah reflejan esta guerra. Ahora, nosotros vamos a empezar entonces con un párrafo. Entonces me extendí en las introducciones. No sé, es un problema. Siempre que tienen introducciones históricas, a mí me gusta. Me quedo en ellas. Escuchan, hay acá en la página que ustedes tienen, 60, ¿cuál página que es? 64. Hay una pescate acá. Mirad, la Gemara pregunta el siguiente, una hoja antes. Ustedes noten esto. La Gemara pregunta el siguiente. Arriba, en este libro, arriba está la Gemara, la parte de la Sagadot, el Leniakov, solo la Sagadot del Talmud. Y abajo el comentario de Rav Kook. La Gemara pregunta el siguiente. ¿Mai Hanukkah? ¿Qué es Hanukkah? Entonces, una buena pregunta, ¿no? Entonces, no es una pregunta tan buena porque, ¿cómo se coge que es Hanukkah? Sabemos que es Hanukkah. Entonces, pero el Rav Kook que le dice esto, no vamos a estudiarlo. De Tan Rabbanan estudiaron los sabios. De Kavhei Bekislev. En 25 de Kislev. ¿Esa es la respuesta para la pregunta? No. Ok. Miran como la Gemara ya nos indica que hay algo más profundo acá, ¿cierto? Top. Yomei de Hanukkah también. Los días de Hanukkah son 8. Para no hacer sped, no se puede hacer elegías para el muerto, un discurso fúnebre, y para no hacer ayunos en ellos. O sea, ¿qué es Hanukkah? En 25 de Kislev son 8 días. ¿Es una buena respuesta? No parece, ¿cierto? Después la Gemara continúa. Porque cuando entraron los griegos en el templo, pero hay acá un problema, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta? Dijo el Fuk, la respuesta es 8 días. ¿Qué es Hanukkah? 8 días. Y el Fuk explica el siguiente, escucha. 6 días, sabemos qué es. ¿Saben qué son 6 días? Son los 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abarca toda la realidad. 7 días, también entendemos. ¿Qué son 7 días? Hay la realidad, pero hay también la esencia que hay en este mundo, ¿cierto? El Shabbat. Mismo para los griegos había algo, ¿cierto? Nadie vive solo de construir objetos, ¿cierto? Hay también, ¿qué es esto? ¿Qué tenemos? ¿Pero qué es 8? 8 es el mundo venidero. Oiga, dicen los griegos. Mundo venidero. ¿Qué mundo venidero? ¿De dónde sacas ese concepto? Hay este mundo. Hay que mejorar este mundo. ¿Cierto? Hay que vivir bien acá. Mundo venidero. Peor. Dicen los sabios. Todo este mundo es solo un pasillo para el mundo venidero. El mundo venidero es el salón. Oiga, entonces todo lo que vivimos acá es solo para nos prepararnos para el mundo venidero. Es otra vida. Dijeron los griegos, no puede ser. Dijo el Fuk, la primera cosa, ¿saben qué es Hanukkah? 8 días. No es por acaso. Que se 8 días hasta que lograron traer el aceite puro. ¿Cierto? Conocen, ¿no? Entraron, había solo un poquito de aceite para un día. Un poquito, son 2,5 litros. ¿Saben? El aceite que lo utilizaban todos los días. Es un galón. Sí. ¿Pero por cada luminaria o...? No, para todas. Y se quedó 8 días hasta que lograron traer aceite puro. ¿Pero por qué 8? ¿Por qué no 9? ¿Por qué no 7? Dios puede hacer en cuantos días quiera, ¿no? 8 días. 8 días. No es por nada. Entonces, vamos a intentar leerlo. ¿Qué hora se empezó el pan? A las 3. Entonces hay que dar al menos 5 minutos, ¿no? Entre uno y otro. Son ahora 15 para las 6. Vamos a leer un poquito, vamos a ver cuánto logramos. El máximo dejamos para la próxima semana que empezamos el otro. Dos preguntas. El Maser que toma Shabbat. Masechet Shabbat. ¿Y qué significa exactamente Ein allá. Solo un instante. Dav Kafalef. Esta es la página Kafalef. Ein allá es un pasuk, un versículo que aparece en el libro de Job. Ein es el Mayan, la fuente. Allá es un tipo de pájaro. Ahora, allá es también el acróstico del nombre del Rav Kook. Abraham, Yitzhak, a Cohen. Lo utilizó para eso. Es una fuente. Voy a dar más introducción acerca del libro después, con el tiempo. Creo que vamos a empezar.
Hablar sobre es una cosa. Estudiar él es otra cosa, ¿no? Es la hora de dormir. Yala. Top, yala. Hoy voy a leerlo porque quiero que vamos a estudiar un poquito antes de... Top. May Hanukkah. En el TET de Tanur Rabbanan que estudiaron los rabinos. De Café Bekislev y Hanukkah también. Son 8 días. Yo voy a enfocar el siguiente. Asχום הרגיל, להיקף שלם, הוא שבוע של 7 ימים. סכום הרגיל, cuando hacemos la cuenta, una cosa el común, cuando tenemos una semana, y miran, toda la humanidad utiliza semanas de ¿cuántos días? 7. 7 es el... 6 más 1, ¿cierto? 7 días es el común. Son 7 días. אמנם התכלית של כל נשגב וקדושת שם השם, וחפצות בעולם, pero el תכלית, ¿saben qué es תכלית? En hebreo. La función, la meta, el máximo que podemos llegar para todo que es grande, para todo que Dios quiere en el mundo. Galera Krasmanatit, solo vamos a saber qué de verdad Dios quería de nosotros. ¿Cuándo? En el futuro. En el futuro. Dios tiene cosas que no somos capaces de comprender. Toda la santidad es para el futuro. Las mitzvot que hacemos hoy, yo puedo ver feeling. ¿De qué me vaya? No, esto te prepara para el mundo venidero. ¿Cómo? No sé, en el mundo venidero tú vas a descubrir. Todo, me ocurrió esto y esto, tenemos sufrimiento y no sé qué. Esto te preparando para el mundo venidero. ¿Por qué? ¿Cómo? En el mundo venidero tú te vas a descubrir. No puedo entender ahora. No, perdón, tú no tenés. ¿Quieres explicar física cuántica para un chico de 5 años? ¿Quieres? ¿Qué pensás? Dar un poquito de química para un chico de 9. No está preparado, no está listo. No, imposible, ¿no? ¿Quieres estudiar un poquito? ¿Quieres enseñar fútbol para un nenecito así, un bebecito de 2 meses? ¿Por qué? Vamos a, el pie así, hace tan bien, ¿sabes? Está en su cama así, hace así todo el tiempo. Se pone una bola, no hace nada. ¿Cómo puede ser? Tom no está preparado, ¿cierto? A ver. Omnam, pero, mismo en el presente, nosotros somos capaces de sentir un poquito del futuro. Somos capaces de ver. Hay veces así como el Shabbat. Es un día en que no trabajamos. Es más, hay algo de especial. Se puede sentir un poquito. Otro modo de verlo es el pueblo de Israel. Si no fuera por un gran futuro, no se entiende cómo el pueblo de Israel fue capaz de lograr mantenerse en toda la historia. ¿No es posible? ¿Por qué ser judío? ¿Porque ahora está bueno? Cuando se pregunta a un judío, ¿por qué tú eres judío? No, en el futuro va a estar bueno. Va a llegar el Mashiach y va a estar todo bien. ¿No? Es una historia, una idea muy judía. Los judíos la inventaron. Interesante que las religiones que salieron del judaísmo no fueron capaces de absorberlo. Los cristianos dijeron, ok, hay el futuro, pero el futuro ya llegó. Los musulmanes dijeron, no sé, hay algo. Me dijeron que hay algo, tipo un Mashiach, pero no sé qué exactamente. No es el cúmulo de la religión de ellos, ¿cierto? Pero en el judaísmo, todo lo que hacemos es para llegar en la época del Mashiach. Eso es el Shabbat. El Shabbat es aquello poquito que podemos verlo en los días comunes. Eso es una dica. Nos muestra el tiempo que sí hay algo. Pero los griegos. Vamos acá algunas líneas del inicio, acá en el primer punto. Las frases de la FUC muchas veces son muy, muy grandes, muy largas. Porque son ideas largas. Sí. Hay Evanim, pero los griegos, ellos buscaron cegar el ojo del mundo. Los sabios dicen que la Joshech, ¿saben? Cuando empieza la Torah, ella dijo cómo Dios crió el mundo y el Espíritu de Dios, había todo babou, estaba todo mezclado, todo babou,
Vejoshech al pnei tehom, y oscuridad en la fase del abismo. Dicen nuestros sabios, cada uno de los 4 reinados. Y la Grecia es la oscuridad. ¿La oscuridad? Yo iba a pensar que la Grecia era luz, ¿no? Era el intelecto, todo, ¿no? El iluminismo. No, es la oscuridad. Cuando tú pones la espiritualidad de lado, es la oscuridad. Y dijeron para todo el mundo, ok, vamos a hacer mucho, vamos a trabajar mucho y poner muchas cosas, nuestro intelecto para funcionar. ¿Pero para qué? Al fin, para hacer una buena televisión, con la cual, ¿qué vamos a hacer? Vas a hacer un juego de fútbol, en el mejor de los casos. Entonces, ¿para qué se trabaja? Para el domingo, ¿no? ¿Cierto? Decían, no hay un objetivo. ¿Saben por qué trabajamos? Para vivir bien. Ahora, alguien que vive bien, está bien. Alguien que no vive bien, no es nada. ¿Cierto? Los griegos tuvieron mucha influencia. En la época de los griegos empezaron los saduceos. Y los saduceos empezaron a decir, hay solo un mundo. Este mundo. En el Beit... No creen en el Beit HaMikdash, cuando se hacía una braja, no se hacía Baruch Ata Hashem. Se hacía Baruch Ata Hashem min haolam. Bendito sea Dios desde este mundo. Pero cuando los herejes, como estos, empezaron a decir, hay solo un mundo, decretaron que van a decir, min haolam ve'ad haolam. Entonces Dios, de este mundo hasta el otro mundo. Para que se quede bien claro. Hay 2 mundos. Los griegos decían no. Hay solo un mundo. Hay solo un. No vamos a hacer 2. Top. Así ellos decían. No quiero, vamos a terminar por acá. No sé si vamos a estudiar esta idea más. Esta idea es solo la introducción de Rav Kook para la continuación. Y ahora Rav Kook, si quieren un ejemplo de la pelea espiritual que había entre los griegos y los judíos de la Torah, es esto. ¿Cuántos mundos hay? 2 o 1? Fíjate, los griegos van a decir 1. 3. ¿Qué 3? Ah, 3, en arameo son 2. Ok. Los griegos van a decir 1, los judíos van a decir 2. De esto empieza la pelea. Empieza toda la pelea. Cuando los sabios fueran a decir, hubo un milagro en Hanukkah, que tuvimos fuerza para pelear contra los griegos. ¿Cómo vamos a definir este milagro? En primer lugar, 8. Hay los 7 de este mundo y más 1. Entonces, las implicaciones vamos a ver después. Esta solo como introducción necesitamos hoy. Lo que vamos a hacer en la próxima vez es lo que los griegos hicieron cuando entraron en el templo. Y cuando los griegos entraron en el templo, no destruyeron el templo, no derramaron el aceite, no hicieron nada de malo. Solo impurificaron. Tenían algo de muy fuerte para decir. La próxima pescada, esta fue un poquito de así, de deriva así. ¿Qué? ¿Otra vez? Se quedaron sorprendidos. ¿Sí? ¿Los griegos? ¿Por qué sorprendidos? Ah, por supuesto. Pero no solo con la pureza se sorprendieron sorprendidos. Entonces, vamos a ver lo que hicieron los griegos, por qué tenieron y cuándo empieza la pelea de verdad. Vamos a ver después.